Seguimos informando a través de los medios comunitarios de Corape. Gracias a quienes están pendientes de esta transmisión, amigos y amigas. Nos movilizamos de inmediato hasta la Asamblea Nacional porque aquí la bancada de Revolución Ciudadana brindará una rueda de prensa para hablar sobre varios temas, señalan, como la coyuntura política legislativa y de fiscalización. Rolando Goye se encuentra en este punto para contarnos más. Corape informa. Y el país se integra así, Elba, como lo menciona, nos encontramos en la Asamblea Nacional, en donde en estos minutos la bancada de la Revolución Ciudadana está refiriéndose sobre algunos temas de coyuntura que se van a tratar aquí en la legislatura. Escuchemos a la legisladora Ana Herrera. De la bancada de la Revolución Ciudadana. El deber ser de un funcionario público es actuar con transparencia, garantizando que los procesos se cumplan, más aún cuando estos funcionarios forman parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que están llamados a garantizar que todos los procesos en las instituciones se manejen de manera adecuada. ¿Cómo puede ser posible que un funcionario del Consejo de Participación Ciudadana, de un consejero y una consejera, estén involucrados en presuntos actos de corrupción, violando lo que dice su propia ley y lo que dice su reglamento? Por lo tanto, nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana hemos presentado dos juicios políticos, el uno a la consejera Verde Soto y el otro al consejero Guarderas. Cumpliendo con lo que dicen los requisitos de ley, el juicio político para la Asamblea Nacional es un mecanismo que garantiza el control político y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Hay pruebas más que suficientes y lo que no podemos permitir es que el oportunismo político, que la intención de ciertos funcionarios que quieren pescar a río revuelto, ahora se convierta en el modus operandi y que no se permita que las instituciones puedan trabajar de manera adecuada. ¿Cómo podemos tener como consejero de Participación Ciudadana a un ciudadano que está acusado de haber falsificado una firma? Ese consejero que debería ser el que garantice, insisto, la transparencia en las acciones y en las funciones del Estado. Por lo tanto, como indiqué, hemos nosotros procedido a presentar estos dos juicios políticos que deberán ser calificados en el Consejo de Administración Legislativa y seguir el trámite correspondiente en la Comisión de Fiscalización. Buenos días. El día de hoy, como es de conocimiento de todos ustedes, retomo mi curul. Retomo mi curul después de 2 meses. De 2 meses cuando algunas entidades públicas actuaron con ligereza, intentando juzgarme de manera pronta, de manera expedita, incluso, ¿por qué no decirlo?, sincronizada, ilegal y arbitraria. Eso intentaron hacer. ¿Por qué? Porque simplemente querían detener mi acción en calidad de asambleísta y en calidad de presidente de la Comisión de Transparencia. Pero todo ese afán, estimados miembros de los medios de comunicación, se vio impedido gracias a la convicción de luchar por la verdad que prevalezca por sobre todas las cosas frente a la injusticia que se quería cometer. Gandhi dijo que la corrupción y la hipocresía no deberían estar juntos, pero lamentable e inevitablemente son parte de la democracia de hoy. Sin embargo, a este lamentable pensamiento, que es una realidad, este perverso pensamiento, esto no va a socavar de ninguna manera mi lucha contra la corrupción, porque esto no va a debilitar ese esfuerzo por promover la transparencia y la participación ciudadana, que son la visión misma de un asambleísta. Quiero enfatizar que esta pequeña pero gran y significativa victoria va a dejar un claro precedente para esas entidades de control que han querido convertir estas instancias en herramientas, mecanismos de persecución, en lugar de dedicarse a hacer lo que tenían que hacer para lo que fueron creadas, es decir,
realizar su control con parámetros objetivos, transparentes y neutros. Finalmente, quiero finalizar mi intervención agradeciendo, por supuesto, a todos aquellos quienes me apoyaron, a todos aquellos quienes me acompañaron y me estimularon justamente a mantenerme en ese campo de batalla adverso, donde era un sin árbitro y vale todo y todo en contra. Solo quiero decir, una pelea de David y Goliat, exactamente, y solo nos llevó adelante la convicción de hacer lo correcto, de manera correcta, y quiero decirles a todos que cualquiera sea mi destino, siempre lo voy a enfrentar con honor y con dignidad, que es lo que caracteriza a la Revolución Ciudadana. Muy buenos días. Buenos días con todas, con todos. Vamos a pronunciarnos sobre la sesión que se realizará el día de mañana en el caso de la vicepresidenta Verónica Abad. Y para ello quiero dividir tres elementos muy importantes. El primero, que si la vicepresidenta Verónica Abad está involucrada en un acto de corrupción, debe ser investigada y debe ser sancionada, pero con una justicia imparcial, con una justicia objetiva, respetando el debido proceso, respetando el derecho a la defensa, algo que lastimosamente en este país hoy no existe. Porque desde los últimos gobiernos se han dado claras demostraciones que la justicia actúa a la carta y se somete al poder de turno, llegando incluso a cambiar los tipos penales de acuerdo a la necesidad política de quien nos gobierne. Segundo, que es lamentable que un conflicto personal entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y la vicepresidenta Verónica Abad, que tuvo que incluso ser transparentado por Ética Pública y haberle hecho conocer al país cuáles son los motivos de estas discrepancias entre los dos, ahora hayan salido del plano personal y se trasladen a la esfera de lo político y a la vez hagan que las otras instituciones del Estado se vean involucradas, porque un conflicto personal ahora se ha convertido en un problema de Estado. Y mal haría el resto de instituciones intentar hacerle un fraude a la Constitución y al Código Orgánico Integral Penal. Aquí el gran responsable de haber elegido equivocadamente a su binomio es el presidente de la República, Daniel Noboa, y es él el que debía resolver esto en el plano de lo personal, no trasladarlo a lo político. Y tercero, nosotros vamos a pronunciarnos sobre este acto jurídico que ha enviado la jueza Daniela Camacho el día de mañana. ¿Por qué? Porque como ustedes tienen conocimiento, la sesión es reservada y hasta el día de hoy, de acuerdo a lo que dice la norma, no conocemos la fundamentación con todo el sustento jurídico que lleve a la conclusión que la señora Verónica Abad es o está involucrada en determinado acto jurídico y que deba ser procesada. Y como no conocemos la fundamentación de estos, no podemos pronunciarnos, puesto que esto se llevará a cabo el día de mañana y allí nosotros tomaremos una decisión como Asamblea Nacional y también como bloque de la Revolución Ciudadana. También quiero señalar que posiblemente este es uno de los tantos distractores más que utiliza el gobierno nacional para hacer que los ciudadanos dejen de hablar de los problemas reales que tiene el Ecuador y se enfoquen en estos temas coyunturales. Creo que todas las funciones del Estado, la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial y el resto de instituciones deberíamos estar hablando y coadyuvando todo el esfuerzo necesario para resolver lo que sí le afecta a los ciudadanos. Hablar de lo importante. ¿Y qué es lo importante? La posible eliminación del subsidio a la gasolina,
la posible eliminación del subsidio al gas doméstico, la nueva reforma tributaria que nos enviarán el mes de noviembre, de acuerdo a este nuevo tratado que ha suscrito el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, en que se ha utilizado los 1.000 millones que ya desembolsó el FMI. Además, también el por qué aún no logran recuperar la autoridad del Estado, someter a los delincuentes y reducir los índices de criminalidad en los delitos como secuestro, extorsión, sicariato. Creo que sobre eso deberíamos estar hablando, de los temas importantes, y que el gobierno deje de utilizar estos distractores políticos que deben resolverlos ellos y que deben hacerse responsables ellos. Muchas gracias. ¿Y qué pasa si hasta mañana todavía ustedes no reciben el sustento jurídico? Gracias. ¿Qué pasa si hasta mañana ustedes todavía no reciben el sustento jurídico? El viceministro adelantó el uso de un posible pronunciamiento tácito. Entiendo que esa figura no existe, pero ¿qué pasaría? ¿Cómo van a proceder ustedes ahí? Bueno, parece que el viceministro se ha acostumbrado a hablar de instituciones jurídicas que no existen dentro de la Constitución y de la ley. Por eso vuelvo a ser enfática que nosotros actuaremos de manera responsable y objetiva, como siempre ha sido la posición de la Revolución Ciudadana. Nosotros tenemos que conocer el día de mañana, en esta sesión reservada, la fundamentación del por qué se solicita a la Asamblea Nacional se levante la institución jurídica de la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad. Si existen todos los elementos necesarios, sabremos resolver conforme a la Constitución y a la ley. No vamos a adelantar en este momento ningún pronunciamiento porque debemos ser responsables. Mal haríamos en pronunciarnos sobre algo que no conocemos ni en el fondo ni en la forma. Gracias. Aló, asambleísta, buenos días. Sí, pero de alguna forma van a tener el tiempo suficiente ustedes como para poder analizar tranquilamente toda esa información. Y le preguntaba, insisto en la pregunta de la compañera, quizás al final del día eso va a servir para que algunos se laven las manos precisamente y diga la jueza, ya consulté, no me contesta la asamblea. ¿Pasaría algo similar a lo que ya pasó con Jorge Glass? La Asamblea Nacional tomará la decisión apegada a la Constitución y a la ley. Se ha convocado de acuerdo al plazo que incluso ha establecido la jueza Daniela Camacho, incluso y no observando que las sesiones de la Asamblea Nacional tienen también que convocarse con 48 horas de anticipación. Les puedo dar la certeza que nosotros no nos vamos a prestar para ninguna leguleyada jurídica ni para hacer plastilina de la Constitución. Gracias. Estamos escuchando a los integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes se pronunciaron sobre algunos temas de coyuntura, entre ellos el pedido de juicio político a algunos consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. De la misma manera, en lo referente a lo que será esta sesión de manera reservada, en lo que se tratará la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad. Ha dicho que esto será de forma reservada y una vez que conozcan el procedimiento se dará a conocer y se pronunciarían. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por ese reporte. Muchísimas gracias por compartirnos esos detalles que se dan desde la Asamblea Nacional y comentarles que ya en días pasados la bancada de Revolución Ciudadana había informado sobre esta situación a la interna del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y aquí hacían referencia precisamente a estos dos juicios políticos que nosotros escuchamos que se referían en esta rueda de prensa. Y el primer juicio político, mencionaban, es contra la consejera Joana Verde Soto. Aquí en un comunicado emitido con fecha 10 de junio, señalan que sería por dos causales: por una reunión con uno de los candidatos a defensor público en medio del proceso de selección, y la segunda sería sobre una denuncia sobre el pago de un canon de su arrendamiento por parte de uno de sus asesores. También hablan de un segundo juicio político que sería el consejero Juan Esteban Guarderas, y ahí señalan las causales. Entre esas se encuentra violación del deber de reserva y protección al hacer pública una denuncia ciudadana. Hablan de un abuso de poder y uso indebido de recursos públicos. También hablan de presunto tráfico de influencias y violación de la independencia judicial, y también de una presunta falsificación de firma.
Esos son los dos juicios políticos que ya en ocasión pasada, como les mencionamos, la bancada de Revolución Ciudadana había hecho eco presentaría. Y también otro de los temas a lo que se refirió la bancada es sobre esta inmunidad a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Recordemos que desde Fiscalía General del Estado se ha señalado que la vicepresidenta va a ser vinculada al caso Nene. La bancada Revolución Ciudadana ha señalado que la decisión que se tome frente a este tema es una decisión apegada a la Constitución y a la ley. Inclusive la legisladora Viviana Veloz ha indicado que no se van a prestar para ninguna leguleyada política, como ella indica. Y con esta información...